Buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer programa de esta serie de webinars sobre libertad de expresión, organizada por el Consejo de la Prensa Peruana y la Embajada de la Unión Europea en el Perú. En estos programas buscamos discutir temáticas relacionadas con la libertad de expresión. Y como habrán visto, en el último programa tratamos la relación entre cobertura periodística y protesta social. Hoy en día veremos la relación muchas veces tirante entre el Congreso y la libertad de expresión, con énfasis en los últimos proyectos de ley, y veremos también sus impactos en el ejercicio diario del periodismo. Finalmente compararemos la situación legislativa del Perú en materia de libertad de expresión con otros países. Animo también a quienes nos ven hoy día a que nos hagan preguntas a través de las redes sociales, que nos responderemos hacia el final del evento. Ahora invito al embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado, a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Rodrigo, un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros y desde la Embajada de la Unión Europea estar asociados una vez más al Consejo de la Prensa Peruana para seguir debatiendo, discutiendo sobre problemáticas y sobre temas relacionados con la libertad de expresión. Un tema fundamental hoy en día, sobre todo con los tiempos que corren, cuando estamos todos en confinamiento por la pandemia, cuando ha habido importantes reducciones, ¿no?, de las libertades individuales. Creo que hay que seguir llamando la atención semana tras semana, día tras día en realidad, sobre la importancia de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y la importancia de la defensa de la democracia. Eso es algo que tenemos en común desde Europa, el Perú y todos los países de la región, ¿no? Y por lo tanto, por eso es un placer para nosotros estar aquí asociados con el Consejo de la Prensa. Hoy vas a hablar de prensa, libertad de prensa y Congreso. En realidad son temas que también se encuentran, ¿no?, en el debate político en países europeos y no suelen ser temas antagónicos, confrontacionales, ni deberían serlo. En realidad, tanto la libertad de prensa como la existencia de un Congreso democrático son pilares fundamentales de los sistemas democráticos. Está claro que sin el uno no puede haber democracia, no puede haber democracia sin la libertad de prensa, es fundamental, pero tampoco hay democracia si no hay un Congreso libremente elegido, ¿no?, donde los diputados, donde los congresistas, las bancadas, los partidos políticos no expresan el sentido popular. Por lo tanto, yo creo que ese es un punto de partida importante, ¿no?, la necesaria presencia de las dos instituciones, ¿no?, tanto la de libertad de prensa como el Congreso, para que haya una democracia. Y luego también yo creo que es importante, y espero que podáis reflexionar, dialogar sobre ello, sobre la importancia de las relaciones entre ambos. Y las relaciones, habitualmente tienen que ser profesionales, incluso cordiales, incluso relaciones de larga duración. Lo que vemos en Europa, que quizás en el Perú exista un poco menos, ¿no?, y podría ser interesante, ¿no?, el debate. Vemos en España, en Francia, en Alemania, un periodismo parlamentario. Es decir, periodistas que están especializados en el Parlamento, que tienen una relación de confianza con congresistas, bancadas, que comprenden perfectamente el funcionamiento del Parlamento, ¿no? Aquí a veces parece que hay una especie de confrontación y que hay mucha distancia, ¿no?, y un aterrizaje a veces forzoso de algunos periodistas en las sedes parlamentarias. Entonces creo que el debate es interesante, puede ser muy estimulante. Como ya decía, ¿no?, hay muchos temas que tenemos en común desde Europa y que también se encuentran en el debate europeo, y yo espero que puedan salir y que se puedan confrontar los puntos de vista en este interesante debate de hoy. Por lo tanto, una vez más, encantado de estar aquí. Espero poder seguir el debate y ver cómo también vosotros, desde las redes sociales, desde el Facebook y las distintas redes sociales, podéis participar y aportar preguntas y comentarios. Y una vez más, el mensaje siempre es el mismo: la importancia tanto del Parlamento como de la libertad de prensa y pues ese deseo, ¿no?, de que haya unas relaciones más armónicas y desde luego unas relaciones profesionales, que es algo que nosotros podemos aportar desde Europa. Por lo tanto, una vez más, encantado de estar aquí y muchas gracias. Gracias, embajador. Pasemos ahora entonces, por favor, a discutir la temática de este primer bloque, que son las principales acciones del Congreso de los últimos años en cuanto a libertad de expresión. Para ello nos acompañan tres reconocidos expertos entre periodistas, abogados y congresistas. Está por un lado Andrés Calderón, él es director de las Clínicas Jurídicas de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico; Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21; y Gino Costa, congresista del Partido Morado. Comencemos contigo, Andrés. Brevemente, ¿cómo podrías resumir tú la labor del Congreso en los últimos 5 años en referencia a la libertad de expresión? Gracias, Rodrigo. Gracias a todos los organizadores por invitarme a este evento y por dejarme la oportunidad de poder hacer
hacer una pequeña, pero creo que importante reflexión con relación a esto que tú acabas de preguntar, Rodrigo. ¿Cuál es el balance sobre la acción legislativa o la producción legislativa con relación a libertad de expresión y libertad de prensa? ¿Ya? Y este es un tema que yo estoy investigando en los últimos años. De hecho, estoy escribiendo un libro precisamente sobre la relación entre libertad de expresión, libertad de prensa y el Congreso. Y como me demoro tanto, voy a ir adelantándoles unos datitos, unas cifras que tengo de ahí, spoileándome a mí mismo, ¿ya? Este Congreso, por ejemplo, el Congreso 2016-2021, ha sido más duro contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. O sea, esto es algo que intuitivamente podemos pensar, pero prácticamente ha ocurrido. Para que tengan un dato, en el 2015, un año legislativo, salieron 3 proyectos de ley con impacto negativo para la libertad de expresión. En el 2016 la cifra subió a 10. En el 2017 subió a 13 y desde ahí ya no bajó. Bueno, 2018 11, 2019 13, en el 2020 18. Más o menos que entre primero triplicamos y luego sextuplicamos el número de iniciativas legislativas con impacto negativo para la libertad de expresión. Una siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿y cuál es el partido político o cuáles de los partidos políticos fueron los que tuvieron esta posición tan tirante contra la libertad de expresión? Si yo hiciera una pregunta y a ver si y Gino Costa tuvieran que adivinar, no estoy seguro de ver qué respondería, pero de ahí voy a volver con el dato, ¿ya? Pero les voy a decir que hay un partido que largamente supera al resto. El segundo el primero presentó 26 proyectos de ley con impacto negativo sobre la libertad de expresión en 4 años. El siguiente va con 9. Ese es el nivel de diferencia. Entonces yo creo que sí. O sea, la respuesta en resumen, y con esto cierro la primera intervención, es que creo que la relación entre Congreso y libertad de expresión y libertad de prensa se ha ido deteriorando. Ha sido mucho más dura. Y mi preocupación es que esta sea una tendencia que eventualmente se convierta en irreversible. Porque esta tendencia de iniciativas legislativas contrarias a la libertad de expresión se mantiene en los 2 congresos. El congreso que se disuelve en el 2019, que va del 16 al 19, y en el que toma la posta en el 2020. Se ha mantenido. Con distinta intensidad podemos hablar de algunos proyectos más duros que otros, pero parece que se ha generado una especie de inmunidad de rebaño. Ya no les importa al Congreso respetar las libertades de expresión. Andrés. Cecilia, justamente lo que ha mencionado Andrés, en este incremento de iniciativas negativas del Congreso hacia la libertad de expresión, ¿qué limitaciones le pone esto a los periodistas? ¿Qué barreras has podido encontrar tú en los últimos años en el trabajo de Perú 21, por ejemplo? Hola a todos. La verdad, Rodrigo, es que los periodistas exactamente encontramos barreras, pero las saltamos. Y ha sido nuestra historia, y yo creo que es la historia de los periodistas libres en todo el mundo. Periodistas independientes, saltamos barreras. Pero yo quisiera más o menos tratar de entender dónde comienza este enfrentamiento. Y a mí me da la impresión de que inicia cuando la representación, o sea, el Poder Legislativo, el Congreso, empieza a sentir y a competir con la prensa por el aprecio, el respeto, la valoración y, como no, la aprobación de la opinión pública. En tanto el Poder Legislativo y los congresistas van perdiendo el respeto de la opinión pública y la opinión pública centra su atención y también su respeto en la prensa, el conflicto se agudiza. Es como una batalla por el control, ¿no?, de la opinión pública. Y es como yo lo que veo es que los congresistas, tanto apristas, fujimoristas, de Acción Popular, ¿no?, que han sido los más agresivos. Luego, claro, Podemos, que tiene otro tipo de intereses, pero igual se traducen en el Congreso. ¿Cómo es que ellos razonan en ese sentido y en ese sentimiento?
Y entonces debiéramos tal vez derivar un poco esta conversación hacia el problema de la posverdad, porque terminan diciendo una serie de mentiras, de medias verdades distorsionadas, manipuladas, respecto de la prensa, de las investigaciones periodísticas, de los investigadores periodísticos, yo creo que con el objetivo fundamental de recuperar ese afecto de la ciudadanía, ese aprecio, ese respeto de la ciudadanía que ellos perdieron por sus propios gestos, por su propio accionar. Entonces, ¿hay un conflicto? Sí. ¿Se acrecentó en los últimos 5 años? Sí, pero no es nuevo. Había un conflicto, y un conflicto realmente serio y tenaz, durante el gobierno de Fujimori y Montesinos. Definitivamente cambiaron incluso las reglas. Por ejemplo, los periodistas teníamos un espacio en el hemiciclo, podíamos reportar desde el hemiciclo. Llevábamos muchas veces, por supuesto, nuestra libreta, pero teníamos teléfonos para informar sobre medidas de último momento a nuestras redacciones. El gobierno de Alberto Fujimori, después del golpe del 5 de abril, cuando hicieron el Congreso Constituyente, eliminó ese espacio y empezó echándonos. Pero seguiremos conversando. Mira, Dino, tú desde la experiencia en el Congreso, ¿estás de acuerdo con lo que mencionan Andrés y Cecilia? Es decir, que en los últimos años ha habido una especie de deterioro en las relaciones entre la libertad de expresión y la actividad legislativa. Sí, me da la impresión que sí, pero necesitaríamos primero la evidencia para sostener eso. O sea, Andrés ha arrancado el 2015 y digamos, identifica una curva ascendente, pero yo le rogaría que haga el trabajo completo y arranque el 2000, a ver cómo evoluciona la curva. Como esto es parte de un libro, sería de suma utilidad, pero yo sospecho que sí. De hecho, este ha sido el quinquenio, digamos, con más amenazas a la libertad de expresión desde el Congreso. Es lo que yo creo, porque había una mayoría fujimorista con una tendencia autoritaria muy clara, y que enfrentaba, digamos, a un ejecutivo débil y que sentía que no podía gobernar el país como se lo propuso Keiko desde el Congreso, porque habían contrapesos. Y el contrapeso más importante era la prensa independiente. Entonces, ahí es donde surgen todos estos proyectos para las colegiaturas de los periodistas, para incrementar las penas de difamación y, por supuesto, controlar la publicidad estatal, para, digamos, acallar o poner en su sitio a la prensa mermelera. Esto ha continuado, como ha dicho Andrés, con un número importante de proyectos en el Congreso complementario, pero por supuesto no ha habido nada como la ley Mulder. Pero sí ha continuado el discurso de cuestionar el rol de la prensa y de acusarla de prensa mermelera, porque en otro contexto también la mayoría natural que hay en el Congreso complementario ha sentido que la prensa es un contrapeso que está reñido con la voluntad popular, digamos, ¿no? Entonces, la voluntad popular manda, no entienden ellos por qué la prensa y con qué derecho la prensa, que no ha sido electa, les viene a controlar su ejercicio del poder. Y lo mismo con los otros poderes del Estado. Acuérdate que no ha sido solo la crítica a la prensa. En este último periodo, la crítica al Tribunal Constitucional, especialmente, y a otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que el populismo que hemos tenido en el último periodo, ejercido desde el Congreso, ha sido una amenaza a la libertad de prensa y a la democracia. Creo que hemos salido más o menos airosos, pero la gran pregunta es ¿qué ocurrirá si este populismo se empieza, digamos, a ejercer desde el Ejecutivo, con una presencia además importante en el Legislativo? Eso no lo hemos tenido en los últimos años, y si eso ocurriera, vamos a estar en un escenario mucho más difícil que el que hemos tenido estos últimos 5 años. Andrés, te voy a pedir por favor que hagas unos spoilers más de tu libro y nos puedas contar quiénes son los partidos que son un poco más agresivos por la libertad de expresión, y si muy brevemente puedes mencionar también qué pasaría si además de los partidos tenemos también al Ejecutivo, como dice Dino. Sí, no, y voy a aprovechar para responderle, Dino, y decirle que sí he mirado unos
cuantos años atrás, pero no tantos, no desde el 2000. En verdad, la investigación del Observatorio Legislativo empieza en el 2012. Y de hecho, si entran, o sea, si googlean Observatorio Legislativo CELE, que esto se ha trabajado con el Centro de Estudios sobre la Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, en Argentina, es un trabajo que hemos hecho en varios países. Yo he hecho el de Perú desde el 2012 en adelante. ¿Ya? Y ahí están los datos, y 2012, 2013, los años anteriores, el número de proyectos de ley nunca pasaba de 10 de impacto negativo. Los de impacto negativo ya empiezan a los 2 dígitos a partir del 2016. ¿Quién era el de los 26 proyectos legislativos con impacto negativo en libertad de expresión y específicamente libertad de prensa? Fuerza Popular, ¿no? En segundo lugar, Acción Popular con 9. ¿Quién, perdón? Y lo que, Acción Popular. Acción Popular. Acción Popular, ¿ya? Pero Acción Popular lo hace en 5 años. De hecho, Fuerza Popular no presenta ningún proyecto legislativo problemático para la libertad de expresión desde que ingresa en la nueva conformación en el 2020, ¿no? Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Ya? Y creo que esto apunta también a lo que pregunta Rodrigo. Oye, esta situación es riesgosa, ¿por qué? Creo que hay 2 grandes razones por las que podemos explicar qué está pasando, por qué la situación legislativa, y que no es solamente proyectos legislativos, como dice Cecilia, creo que hay actitudes, hay conductas, hay retirar a los congresistas de las graderías, hay quitar acreditaciones, hay llamar prensa mermelera, ¿no? E insistir y achacar con ese atributo. Y creo que hay 2 explicaciones. Hay por un lado malicia o retaliación, ánimo vindictivo, que quizás se explica precisamente por eso, porque les parece incómodo que la prensa haga su trabajo. Y dice, ok, si la prensa me está pintando en una mala luz hacia la ciudadanía, entonces yo lo que hago es tratar de deslegitimar al mensajero. Y digo, ok, la prensa está vendida, está sesgada. Es el mismo discurso de Trump y Bolsonaro que sucede en otros países, y que tampoco es que haya recién surgido en el Perú en el 2016. Ya hay esa relación tirante en algunos momentos, solamente que creo que se ha agravado. La segunda variable que explica esto y que tiene que ver con otros proyectos de ley que no son los de la ley Mulder para prohibir toda publicidad en medios privados, ni es la de ley Letona y Aramayo de prohibir de cambiar las reglas de propiedad sobre los medios de comunicación, sino que son proyectos de ley quizás no tan vindictivos, pero que caen en la ignorancia y en errores garrafales, como colegiación obligatoria de periodistas, que es algo que está prohibido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde los 80, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que 30 años después sigan insistiendo con ese tipo de proyectos de ley? O proyectos de ley que agravan, como dice Lino, el delito de difamación, cuando la tendencia internacional es a despenalizar los delitos contra el honor, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Y creo que acá hay un poco de ignorancia, pero también creo que hay inmunidad a lo que digo, son de teflón. Ya podemos hacer lo que sea y entonces ya no me importa porque veo que ya abrieron la puerta, ya veo que empezaron a atacar hacia la prensa y entonces yo ¿por qué me voy a detener? Y esto ya no es un fenómeno únicamente de un partido, ¿no? Cecilia, una pregunta. Tú has mencionado el asunto de la posverdad, ¿no? Gino ha mencionado también el asunto de esas narrativas que se vuelven un poquito más digamos, combativas. Hay 2 mentiras importantes relacionadas al tema de esta publicidad del Estado, por un lado, y también de las encuestas. No es cierto que la prensa nacional, la gran prensa, viva de la publicidad del Estado. Eso no es verdad. Es menos un porcentaje, menos del 3% o 2% de la facturación total. Y que las encuestas, además, están de alguna manera manipuladas, que tampoco es cierto. Estas mentiras, de alguna manera, ¿cómo crees tú que calan en la ciudadanía? Y luego cerramos el bloque allí para pasar al siguiente y comenzamos con Gino después. Ok, yo antes de responder directamente a tu pregunta quisiera anotar sobre el comentario de Gino. Gino dijo, habría que ver qué pasa si nuevamente, porque ya nos ha pasado otras veces, desde el Ejecutivo tenemos problemas de acoso a la libertad de prensa. Yo quisiera hacer notar que en el plan de gobierno de Acción Popular se propone menguar la noticia. Es algo realmente, yo lo voy a llamar divertido. Dice así, en el plan de gobierno de Acción Popular
en la parte referida a la reforma del Estado se precisa, comillas, es importante también consensuar con los representantes de la prensa nacional, escrita, radial y televisiva, con la finalidad de menguar la noticia, que dan a la población un clima de inseguridad. Esto es necesario a fin de que las medidas que se ejecuten en la lucha contra el delito tengan efecto positivo. Es una propuesta en el Plan de Gobierno de Acción Popular. El candidato Johnny Lezcano ha hecho suya esa propuesta. Menguar la noticia. Quieren negociar con los periodistas para que menguemos la noticia. O sea, estamos complicados, porque lo que yo veo aquí es que los congresistas no tienen la más peregrina idea de lo que significa libertad de expresión y libertad y derecho a la información. Están proponiendo abiertamente en un plan de gobierno una negociación con los periodistas para que les digamos mentiras o les ocultemos verdades a los ciudadanos. Y lo escriben sin ningún problema, lo inscriben en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay un problema de desinformación, de falta de cultura democrática, de dominio de los términos y de los espacios democráticos en la gente que pretende, a partir o a raíz de la política, tomar posición hasta de gobierno en nuestro país. Entonces, claramente los periodistas no vamos a permitir que esto avance, vamos a decir lo que tenemos que decir, y yo sí presiento un ánimo complicado en el futuro, una situación complicada en el futuro. De otro lado, la posverdad está claramente en medio de todas, en la cabecita de todas estas gentes, naturalmente. Repetir la estupidez de la mermelada, ¿no? Porque se le ocurrió a un pobre bravucón alguna vez en un programita de televisión, realmente es patético, ¿no? Los escuchas, los lees en las redes sociales hablando de eso y te produce te produce pena, porque hay una falta no solo de conocimiento de lo que la gente percibe, de lo que la gente entiende. O sea, ¿qué significa para el lector, para el consumidor de noticias, incluso en las redes sociales, esos términos? Ni siquiera han hecho una real evaluación de cómo se contactan, cómo se aproximan con la gente. Pero ellos tratan de desprestigiar a la prensa. En el camino, cuando compiten políticamente con sus contendores, también usan el desprestigio, usan esa herramienta, la herramienta del desprestigio. Todo eso es parte de esta política, de esta corriente, para ser correctos, de la posverdad. Y yo creo que es un tema importante que debiéramos tratar más en serio en todos los niveles, porque desinformar, distorsionar, manipular debe ser y es un delito, pero estamos dejándolo pasar como si no lo fuera. Emilia, pasemos al segundo bloque, donde dilucidaremos un poquito cuáles son las motivaciones del Congreso para limitar la libertad de expresión. La relación, como hemos conversado hace unos minutos, está muy desgastada, incluso podría decirse quebrada, ¿no? Desde el periodismo hay una narrativa principal que es la mala labor del Congreso, ¿no? Ese paso también la hace bastante mal. Pero luego tenemos que desde el Congreso hay una suerte de manipulación de los grandes intereses detrás. Pongo con comillas, porque en mis 15 años de experiencia periodística, ningún director jamás me ha dicho qué debo decir o qué no debo decir o a quién defender ni proteger, ¿no? Entonces, quisiera pasar aquí con Gino y que me comentaras si tú crees que en algún momento se puede establecer una relación en la que se pueda trabajar en conjunto. No digo con esto coordinar noticias, no digo con esto, por supuesto, tener una relación de amiguismo con el Congreso, pero sí para poder establecer por lo menos ciertos estándares mínimos de lo que debiera ser la libertad de expresión y de prensa para un beneficio de todos, finalmente, y democrático. Sí, digamos, me parece difícil, no se me ocurre, ¿no? Porque en realidad en una sociedad democrática los medios tienen un rol de control sobre los políticos y sobre su actuación pública y sobre los funcionarios públicos, además, no solo sobre los políticos.
Y ese es el rol que les compete, y tanto funcionarios como políticos tienen que entender que eso es bueno por el bien del país, digamos, y que tienen que someterse a esa regla de juego. Entonces, claro, hay un problema de cultura democrática, como dice Cecilia, siempre la hubo, creo, pero había una cierta estabilidad con la democracia peruana, por lo menos hasta el gobierno de Humala, ¿no? Yo creo que lo que viene después es el colapso de ese sistema que había funcionado más o menos bien como resultado de la corrupción. Y esto alcanza a todas las élites, la élite política, la élite económica, la empresarial, los medios, y la emergencia entonces de una fuerza política contraria, que es transversal a los partidos, dicho sea de paso, contraria a esas élites, que podríamos definir como populista, que es un movimiento antiélites, ¿no es cierto? Afirmando la voluntad popular y el derecho de que quienes han sido elegidos no pueden ser, digamos, controlados ni limitados en sus poderes por quienes no han sido elegidos. Y esa es un poco la actitud, digamos, de un sector mayoritario de este Congreso complementario, y yo creo que compartiendo la misma actitud con la mayoría del Congreso anterior, quizá no por las mismas razones, pero yo veo una cierta continuidad ahí entre los dos momentos de estos últimos 5 años, y creo que tiene mucho que ver, como te digo, con esos cambios que generan la corrupción y el desprestigio de las élites. Y me da la impresión de que lo que estamos viviendo ahora tiene que ver con la pandemia, una disputa entre la mayoría en el Congreso con un ejecutivo que también quería, ¿no es cierto?, ganarse el aplauso popular de cara a la ciudadanía, pero creo que el populismo ese llegó para instalarse y va más allá, ¿no es cierto?, de la pandemia, y va más allá de esa disputa con el Ejecutivo de cara a unas elecciones, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, porque, como digo, si se mantiene focalizado en el Congreso, es un fenómeno que ya sabemos cómo puede más o menos controlarse. Pero si esto, digamos, si esas fuerzas populistas alcanzan el Ejecutivo, la situación se torna muchísimo más difícil. Cecilia, tú mencionabas en algún momento el proyecto de ley, el plan de gobierno de Leonel Lescano, ¿no?, de Circular. Si mencionamos lo que decía Gino, que además tiene también una vorágine de parte del Poder Ejecutivo, vamos muertos. En las elecciones que vienen ahora, en abril, ¿qué candidatos crees tú o qué partidos crees tú que podrían estar un poco reñidos con la libertad de expresión? Si es que en algún momento hablamos también de que la complicación venga por parte del presidente. Sí, Rodrigo. Mira, yo creo que una de las palabras claves que ha mencionado Gino ha sido corrupción. Y el desencuentro se declara cuando los cuellos blancos terminan evidenciados por la prensa, pero sobre todo estableciendo, el caso Cuellos Blancos, estableciendo la relación de estos magistrados corruptos con los políticos o los partidos o los líderes políticos que los requerían para tapar su corrupción. Y Cecilia, si me permites, ya antes Lavajato ya había sentado en el banquillo de los acusados a todos los últimos presidentes de la República, ¿no? Sí, o sea, pero que son ahí cuellos blancos, pero antes también Lavajato. Sí, de acuerdo, pero hasta Lavajato todavía como que les había caído como un baldazo de agua fría. Estaban todos, además, yo creo que estaban paralizados esperando en qué momento aparecía su líder, ¿no? Y digamos que fueron apareciendo y cayendo como fichas de dominó. Pero el tema Cuellos Blancos llegó directamente a muchos de ellos. Recordemos la cantidad de audios en los que congresistas que luego han liderado campañas violentas contra la prensa estaban hablando con los hermanitos, aparecían, según ellos, de manera tangencial, los habían llamado por teléfono una que otra vez, pero no. O sea, la relación con esta magia que arreglaba, resolvía, pero casos en el Poder Judicial, se fue evidenciando y fue decantando el nivel triste, lamentable, de la clase política, o de una muy buena parte de la clase política de nuestro país. Entonces, la respuesta ha sido muy agresiva,
Y el nuevo Congreso, el del último año, pues ha tomado la posta, ¿no? Ha sido precisamente Podemos, el partido del señor Luna Gálvez, cuya inscripción incluso está vinculada a los cuellos blancos, ¿no? Cuya inscripción como partido político está vinculada a los cuellos blancos, quien ha tenido estas propuestas mucho más agresivas, tratando de retomar la viada que el congresista aprista Mulder inició, ¿no? Entonces, la corrupción es parte del tema, y salir con la posverdad, las mentiras, las fake news contra los periodistas es en realidad una defensa de parte de estos grupos políticos que quieren desprestigiar la investigación. Yo quiero decir que esto lo hemos vivido, y lo hemos vivido organizadamente desde la época de Montesinos. Montesinos contrató a Héctor Faisal, un difamador famoso argentino, para que golpeara y destruyera las reputaciones de los periodistas de investigación. Y durante 2 años el acoso fue brutal. Entonces, yo creo que aquí hay una suerte de repetición, y creo que las agrupaciones políticas, para contestar tu pregunta brevemente, Rodrigo, que nuevamente tienen esta sangre en el ojo y esta suerte de laya, pues claramente son el partido de Urresti, que representa Urresti, Podemos, pues también Fuerza Popular, que no se ha retraído, no se ha rectificado de su actitud y que tiene una tradición que ya conocemos. Esta Acción Popular, curiosamente, acompañando esta actitud y esta posición. Claro, don Fernando Belaúnde no se merece eso, ¿no? Pero estas personas que están montadas en su nombre, sí tienen esta posición. Pero Alianza para el Progreso no se queda lejos, ¿no? Y bueno, creo que son los más agresivos. Andrés, ¿tú has llegado a estudiar eso? Porque además de Podemos y el Partido Popular, que ya tiene, por supuesto, una historia detrás del gobierno de Alberto Fujimori, tenemos en Podemos a un candidato presidencial que está acusado por matar a un periodista. No es menos, eso no es poco. Hay un juicio ahorita mismo por el caso de Hugo Bustillo. ¿Cómo crees tú que sería una relación, por ejemplo, del periodismo ejecutivo con un Urresti como presidente, con una Keiko como presidente? A mí lo que me preocupa, me preocupan algunos gestos, ¿no? Lo que ha detectado Cecilia en el plan de Acción Popular es ya de una torpeza máxima. O sea, ¿a quién se le ocurre poner en su proyecto, en su plan de gobierno, algo que es un velado ataque a la libertad de prensa? Pero hay otros que no lo van a poner, pero que representan un peligro latente, ¿no? Urresti, fuera del talante autoritario que muestra en la mayoría de sus expresiones, yo recuerdo una entrevista y otra declaración que hace, una con Marcos Cifuentes y la otra con relación a Rosa María Palacios, en las que le dice, en esta campaña, le dice que los va a demandar, o que va a considerar demandarlos por difamación, porque ellos aseveran algo que parecía muy evidente, que él había participado en la elaboración del spot publicitario, donde insulta a Verónica Mendoza, a George Forsyth, a Julio Guzmán, ¿no? Donde le dice terrónica a Verónica y todo lo demás. Y él dice, yo estoy considerando, voy a ver si los difamo o no. O sea, ese tipo de actitudes en las que un candidato sabe que tiene las armas legales para no ganar, pero para intimidar, para hacerle pasar un mal momento a un periodista, es muy preocupante, y nuestro marco institucional, nuestro marco normativo, no les pone esos límites. Keiko Fujimori lo hizo en la época que yo trabajaba en el comercio, nos amenazó diciendo que nos iba a desquerillar cuando salió el famoso quote de aumentar a Keiko 500, ¿no? Que había salido de las declaraciones de los propios representantes de Odebrecht, ¿no? Hay este tipo de gestos que son preocupantes. No me fío tanto de los planes de gobierno, porque normalmente los planes de gobierno ni siquiera los propios representantes los terminan utilizando. Pero esos gestos son preocupantes, y algo que adicionalmente me preocupa, que no está en ninguna norma, es, como les decía,
el empoderamiento o el embravuconamiento que han evidenciado muchos parlamentarios, muchos políticos, para mantenerse en un discurso antagónico y de amenaza latente, vigente, contra los medios de comunicación que los critican, que hacen su trabajo. Entonces es como que todo les resbala, no les importa. El Tribunal Constitucional les declara la norma inconstitucional y dicen, es el Tribunal Constitucional que está comprado, ¿no? De la misma manera que atacan a la prensa de que está comprada, ¿no? Ese discurso para cualquier partido que tenga el poder es tremendamente peligroso. Lo hemos vivido en el Congreso, que el Congreso no ha tenido control del Ejecutivo hasta ahora. Sería muy peligroso, creo que más peligroso todavía, si es que algún poder, algún partido político que llegue al Ejecutivo mantuviera esa actitud de amenaza, de amedrentamiento a la prensa. También habría que decir que la izquierda vota con ellos, ¿ah? No hace mucha bulla, pero vota con ellos. Y hay que tener eso bien claro. Ellos han sumado sus votos, el Frente Amplio ha sumado sus votos a estas propuestas. O sea, no es solo la prensa independiente, es también el Tribunal Constitucional, y ojo, en política económica es el Ministerio de Economía y Finanzas, es el Banco Central de Reserva, es la Superintendencia de Banca y Seguros, que está sometida a una campaña de demolición por parte de la Comisión de Defensa del Consumidor que preside José Luna Morales, precisamente. O sea que, digamos, hay una estrategia que no solo tiene que ver con el ataque a la prensa independiente, sino a todo lo que son las élites que representan contrapesos a la voluntad popular expresada en el Congreso. Populismo, ¿no? Populismo, eso es populismo. Sí. Ojo que en esta guerra, lamentablemente, no sé si esto será muy popular, pero lamentablemente parte de la prensa o mal llamada prensa ha colaborado, porque se ha puesto una camiseta o se ha puesto una bandera y ha empezado a atacar, ¿no? Y a defender a alguno de esos grupos en conflicto, ¿no? O sea, obviamente no ningún medio que se someta a autorregulación, por ejemplo, pero sí hay otros medios o hay otros comunicadores, vamos a llamarlos así, que han hecho eco de este tipo de cosas y han hecho eco de este tipo de discursos o de calificativos como mermeleros, como guaripolera, ¿no? Que justamente lo que hacen es delegitimar su propia profesión, delegitimar además la capacidad de información y de discernimiento de los lectores que se informan a partir de la prensa. Claro, son las nuevas geishas, pues, ¿no? Las geishas existieron también, y frente a las geishas estábamos los periodistas que hacemos investigación, y ahora hay una nueva corriente en ese sentido. Yo creo que pretenden hacer el rol de Fox News, ¿no? En algún momento, pero, o sea, van a terminar en su sitio, porque el periodismo investigativo, el periodista riguroso, el medio riguroso, termina imponiendo la verdad, salvo que venga una dictadura, ¿no? Mira, último bloque, en el que compararemos un poco el Perú con los otros países de la región desde un punto de vista legislativo y periodístico. Andrés, creo que ese es un poco tu tema, ¿no? Tú has estudiado estos asuntos. ¿Cuál crees que es la situación de la libertad de expresión y de prensa en el Perú en comparación con otros países de la región? Creo que hay un punto en el que... Hay dos puntos en los que estamos completamente atrasados, algunas veces para bien y otras para mal, ¿ya? Creo que hay una tendencia legislativa peruana a criminalizar todo lo que sea expresión. En realidad, a criminalizar todo aquello que no saben darle una solución, ¿no? Y entonces hablamos de problemas reales, como que pueden existir, como por ejemplo afectaciones al derecho a la imagen, afectaciones a la privacidad, discriminación, acoso, fake news, pero creen que todo es cárcel, creen que todo esto se soluciona con pena de cárcel, creen que no existe el problema de definir correctamente un tipo penal y de los peligros que genera, de la autocensura que puede generar cada vez que tú a cada expresión equivocada o incluso nociva te pones una consecuencia de cárcel,
¿no? Y que además es utilizada por políticos o por gente que está en el poder que no quiere ser investigada, justamente para amedrentar a quienes realizan la labor investigativa. Me olvidaba de un candidato que no le quiero dar mucha tribuna, pero es un candidato que es famosísimo por entablar un montón de demandas y que incluso ha salido en Perú 21 justamente la nota en que evidenciaba la cantidad de demandas que planteaba contra funcionarios públicos contra quien no hacía lo que le parecía, ¿no? Entonces, por ese lado estamos atrasados. ¿Perdón? Eteco. ¿No? ¿Te referías a Eteco? No, López Aliaga. Rafael López Aliaga es un famoso querellador denunciante. Ya me hiciste mencionar. El Congreso digamos que ya la delantera en eso es Luna Morales, ¿no? En ética es el que lleva todos. Claro. Entonces, tenemos la tendencia a criminalizar todo, y mientras otros países están avanzando en despenalizar los delitos contra el honor, difamación, ¿no? Y que sean ilícitos civiles, o sea, que genere una reparación civil, sin duda, ¿no? Cuando merite. Acá en el Perú estamos con proyectos de ley que quieren agravar las penas. Eso es absurdo. El otro, en lo que no estamos a la par de las tendencias internacionales, pero ahí creo que no está mal que no estemos a la par, es que no estamos discutiendo todavía responsabilidades legales de intermediarios, ¿no? ¿Y a qué me refiero con intermediarios? A redes sociales, a motores de búsqueda, agregadores de noticias, a los cuales se les está empezando a atribuir responsabilidad por la difusión de noticias falsas, por la difusión de discurso de odio, de acoso, de pornografía infantil, ¿no? Y otro tipo de contenidos, algunos ilícitos, otros solamente dos. Y acá, digamos, que no lo hayamos regulado no está mal, porque lamentablemente en otros países se están avanzando en una avenida que es de más restricciones y más responsabilidades, que creo que pueden generar un impacto negativo, a partir del cual nadie va a querer hospedar ningún tipo de comentarios o contenidos de terceros, porque van a sentir que ellos van a tener que estar bloqueando en todo el momento cualquier contenido que pueda ser considerado peligroso. Y Cecilia, si explicamos lo que dice Andrés a un caso práctico del día a día en el periodismo, ¿cómo compararías tú un poco los riesgos en asuntos de libertad de expresión versus lo legislativo en el Perú, pero estos países en la región? México, por ejemplo, está muy complicado, Argentina también tiene sus situaciones. Si tú has visto casos de colegas en otros países, ¿cómo pondrías tú el Perú respecto a los demás países? Bueno, la característica de... Disculpa, quisiera animar al público también a hacerle algunas preguntas. Ya nos vienen llegando algunas para el final del bloque. Adelante. Bueno, las características de estos países es que tienen regímenes populistas, ¿no? Populistas de izquierda. O sea, yo estoy segura que en Venezuela nadie respeta la libertad de expresión ni se respeta ningún derecho civil. Eso está clarísimo. Pero México, pero Argentina y Ecuador en la época de Correa, y todo pinta que volverá, ¿no? Han tenido estos dirigentes una posición muy agresiva contra la prensa, de ningunear, de separar, de perseguir, de enjuiciar, de usar, como dice Andrés, el Poder Judicial, de usarlo para perseguir. Ahora, yo creo que después de la etapa Fujimori-Montesinos, en el Perú, a pesar de que tenemos ahora este panorama tan lamentable, incluso en la oferta de los candidatos, a pesar de eso, en el Perú hay cosas que hemos logrado avanzar, y candados que se han puesto. De hecho, hay una autonomía interesante y cada vez más sólida desde el Ministerio Público y el Poder Judicial. La denuncia de los cuellos blancos golpeó muchísimo a esa parte, a ese sector, ¿no?, de la administración de justicia, pero a su vez también motivó a jueces y fiscales jóvenes, o no tan jóvenes, pero decentes, a atreverse a señalar o a rechazar o a decirlo públicamente, y hemos visto otro tipo de actitudes y como una nueva gesta. Eso es alentador. Yo creo que es importante siempre ver lo positivo y ver por dónde encontramos el espacio y las alianzas, ¿no?, las más saludables para
para salir adelante, para recuperar la democracia en nuestro país. Lo que está pasando a partir del populismo y la posverdad es algo que está golpeando al mundo entero. Acabamos de ver lo que ha pasado en Estados Unidos. Ahora, esa democracia norteamericana ha logrado recuperarse en 4 años. Y claro, a nuestros países les cuesta mucho más, pero no podemos dejar de ver la posibilidad de recuperarnos. Entonces, a mí me gusta siempre observar dónde están esas puertas, esas posibilidades. Veo que en el Poder Judicial, como decía, hay una nueva generación. Siento que incluso en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, hay nuevas generaciones. Hay una importante cantidad de coroneles en la policía, importantes, que tienen cargos muy interesantes ahora, que realizan una labor muy loable, que son personas realmente aguerridas, decentes y que tienen un enorme rechazo con las generaciones anteriores y lo que estas generaciones hicieron. Entonces, sí se refresca, ¿no? Desde la función pública se refresca, y luego está el hecho de que hay elecciones y hay posibilidad de competir. Entonces, es muy importante que trabajemos ahora en tratar de levantar, de dar espacio a los candidatos al Congreso que puedan ser mayoría, que en conjunto, por temas deontológicos, éticos, vayan a votar de una manera coherente y consecuente, que no ataquen, como decía Gino, el Banco Central o el Ministerio de Economía, porque quieren sacar una ley populista, irresponsable, que va a terminar destrozando a los ciudadanos, como en el caso de los aportes a la ONP, por ejemplo, ¿no? Necesitamos pensar en eso, en el futuro. A mí no me gusta quedarme en el diagnóstico, me gusta pensar en lo que viene, y yo veo por ahí que nosotros tenemos una oportunidad de diferenciarnos en la región de la gran mayoría de países que desgraciadamente han sucumbido en estas situaciones de populismo de izquierda, como en el caso de Bolivia, Ecuador, Argentina, México, o populismo de derecha, como en el caso de Brasil, incluso en la etapa Trump en los Estados Unidos. Entonces, tenemos que, más que la esperanza, tenemos la posibilidad de actuar, de accionar, ¿no? De tener estos debates y también de ofrecerle a la opinión pública alternativas. Sí, yo creo que la diferencia más importante es esa, que no tenemos todavía un gobierno populista y ojalá que no lo tengamos, pero apuntar algunas otras diferencias muy rápido. Los grandes grupos mediáticos son fuertes, son sanos, y no están comprometidos con la corrupción. Eso es muy importante. Basta ver la televisión todos los domingos, todos los días en realidad, pero todos los domingos. Ahí uno se sienta a ver el resultado de un trabajo de una prensa muy independiente y muy limpia, en el sentido de no comprometida con la cochinada. Eso es muy importante. Y a eso súmale tú grupos de periodismo de investigación que han ido creciendo, como dice Cecilia, a partir de, digamos, el trabajo que se hizo durante la década de los 90, pero y hoy día tú tienes IDL Reporteros, tienes Ojo Público, tienes Convoca, por mencionar 3, pero de estos hay muchísimos, los grupos de prensa en Internet independientes. Entonces, ese es un capital muy importante que tenemos contra cualquier intento, digamos, populista, autoritario, de acabar con la prensa independiente y con nuestras libertades, ¿no? Creo que hay que tomar nota de eso, digamos, en un clima y en una circunstancia muy difícil, que no todo está perdido y que hay una sociedad civil también muy... Y como dice Cecilia, además, unas transformaciones muy importantes en el Ministerio Público del Poder Judicial. Todos nos quejamos de que la cosa es muy lenta, pero que avanzan, las cosas avanzan. Se acaba de condenar por lavado de activos después de 15 años a Fernando Ceballos. Y ya está la condena contra Álvarez por el asesinato de este señor que estalló el escándalo. O sea, la justicia avanza muy lento, pero avanza. Y eso es una cosa nueva, y ese es también un capital
importante a tener en cuenta en la pelea contra las fuerzas antidemocráticas y populistas. Pero una pregunta, cuando tú formabas parte de la bancada liberal del Congreso, por eso disuelto, digo, le presentaron ustedes un proyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor, que en sencillo es básicamente que alguien no se vaya preso por si difama a alguien. Y esto iba adentro, o va adentro, la tendencia de despenalizar en la región, como mencionaba hace un rato Andrés. ¿Cómo notaste tú el ánimo del Congreso al respecto? Porque sabemos que ese proyecto terminó no prosperando. Mira, no hemos tenido éxito, no ha habido dictamen, no ha habido ni siquiera discusión del proyecto. La idea es que sí se mantienen los delitos contra el honor, la difamación, la calumnia, pero no hay pena de cárcel. Lo que hay es una multa, que puede ser menor si se trata de un caso sencillo, puede ser muy grande, si la afectación al honor es muy grande, pero no con la amenaza de la pérdida de la libertad, ¿no? Que lleva pues a todo tipo de abuso. Lamentablemente esto no ha prosperado, la discusión en el Congreso ha sido limitada. Había una discusión afuera, promovida por Andrés, hemos estado en la Universidad del Pacífico, comprometimos al Premier Ceballos, pero ese esfuerzo quedó a mitad de camino. Yo creo que hay que retomarlo, a mí me gusta el proyecto, es un punto de partida, le han sumado bastantes cosas interesantes a Andrés y ustedes en el Congreso de la Prensa Peruana, o sea que yo diría que ese es uno de los temas pendientes, y el otro es el de cómo regulamos la ley sobre publicidad estatal, que Mulder quiso acabar, ¿no es cierto?, con la publicidad estatal, obligando al Estado a hacer publicidad a través de las redes y del Canal 7 y Radio Nacional. O sea, digamos, impedir que el Estado pudiera hacer publicidad. Pero hoy día de lo que se trata es de regular la norma que existe desde el primer gobierno, de segundo gobierno de García, ¿no? O sea, perfecto, si va a haber publicidad estatal, ¿cómo garantizamos que se haga de manera transparente y sin privilegiar a uno frente a otros? Hay un dictamen en la Comisión de Transportes que pretende privilegiar a los medios locales, pero sin contar con la información como para saber si los medios locales ameritan tanto recurso público para publicidad en función de su lectoría y de su audiencia. El planteamiento que hemos hecho nosotros a través de Daniel Olivares es, oye, pidamos la LINEI, y yo creo que ustedes coinciden con esto, Rodrigo, hablábamos hace un momento antes de comenzar esto, que el INEI levante la información sobre lectoría, rating y demás, para que se pueda distribuir el dinero equitativamente en función de la llegada de los medios. Ese es otro pendiente, junto con la despenalización de los delitos del honor, para este momento y para el próximo. Ahí sí te puedo añadir algo, y creo que es una reflexión de quiénes son los actores preocupados, actores institucionales preocupados por la libertad de expresión en el Perú. ¿Ya? O sea, estamos viendo al Nino preocupado y metido en el tema, pero cuando su bancada presentó el proyecto de ley, la verdad es que no le pararon bola, ¿no? O sea, no le pararon bola en el Congreso, el Ejecutivo, para la foto un ratito y luego lo ignoró. ¿Qué actor institucional está trabajando para esto? Que no es protección de la prensa, o sea, esto es algo que hay que terminar de entender. O sea, la prensa actúa en representación de los intereses de sus lectores, o sea, ellos no publican o no deberían publicar aquello que les interesa, que les gusta, ¿no? Sino justamente la verdad, la información que está ahí para ellos. Entonces, tienen un rol fiduciario y tienen un rol importante en la sociedad, como también tienen un rol importante cualquier otra persona que no necesariamente es un periodista y que quiere expresarse libremente sin el temor de ir a la cárcel, que tiene la necesidad de poder compartir información sin que luego venga una amenaza de que va a poder ser enjuiciado. Y a mí algo que me preocupa, o sea, si bien coincido plenamente en lo que dicen Cecilia y Nino de que felizmente no vivimos en una sociedad pisoteada, censurada, ¿no? Como podría pasar en el Ecuador de Correa, en el Venezuela de Chávez y Maduro, en la Bolivia de Evo, pero tampoco tenemos actores a los que le preocupen, ¿no? ¿Hay por ejemplo, algún partido político habla de algo sobre libertad de expresión en su plan de gobierno? O sea, para mal tenemos el ejemplo que nos comentaba Cecilia, el de Acción Popular. Para bien tenemos alguien que realmente esté trabajando en este tema. Y eso creo que, digamos que
habla más de los intereses o del foco de atención que están teniendo nuestra representación política y nuestros actores institucionales sobre un tema que en verdad debería ser primordial. Gracias. Pasemos a las preguntas del público. Tenemos 3, una para cada uno de los panelistas. Esta es para Cecilia. Hubo un intento hace 1 año y medio, quizás 2, de regular la publicación de encuestas en medios de comunicación. Y la pregunta es, ¿se manipulan las encuestas antes de ser publicadas en los medios? Es imposible. Las encuestadoras son empresas que tienen prestigio por un lado, pero sobre todo son expertas en medición de opinión pública. Yo creo que parte de la posverdad no solo es contra la prensa, es también contra las encuestas, porque lo que le fastidia a la gente que está en las agrupaciones políticas que no tienen el afecto de la opinión pública son los resultados. Creen que o sueñan con la posibilidad de que una encuestadora les arregle la cifra para que la gente los vea como o los perciba como ganadores, ¿no? Y ese es un error enorme. Nuevamente es falta de conocimiento. A las personas no les vas a decir que el señor tal o el señor cual, que ha mandado hacer una encuesta con el Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿no? Está adelante. No, la gente tiene sus gustos, el candidato se equivoca o acierta, empata o no empata, y eso se va desarrollando y eso es lo que va formando los favoritos. Pero las encuestas revelan eso, el momento, el día, ese día en el que la gente está teniendo un estado de ánimo, una percepción particular. Entonces, nosotros no podríamos manipular las encuestas porque estaríamos subyugando a una empresa. Nosotros publicamos encuestas de Datum en Perú 21, la publicamos junto, además, con el diario Trome y el diario Gestión. Entonces, 3 directores no podíamos cambiar una cifra, porque tendríamos que estar coludidos, tendríamos que estar cometiendo un delito, ¿no? Y por supuesto tendría que estar también coludida la directora de Datum, la señora Urpi Torrado. Es un absurdo. Claro, desde la simplicidad, decir tonterías, pues pasa y en las redes sociales se mueven, pero al final de cuentas la gente y los medios están esperando el resultado de las encuestas, ¿no? Las encuestas no se manipulan, no hay forma de manipularlas. Ocurre con encuestadoras que al final o que funcionan solamente en época electoral o que aparecen en la ficción de algún candidato que probablemente pues son contratadas por algún candidato. Pero cuando las encuestadoras son contratadas por medios de comunicación, como ocurre con Datum, Perú 21, Gestión, Trome, eso es absolutamente imposible. El medio de comunicación en principio no tiene necesariamente un favorito. Nosotros miramos las cartas, leemos los planes de gobierno, detectamos cosas, por eso o por lo otro decimos que este o cual candidato podría ser más positivo o menos positivo para el país, pero este es un tema serio, es un tema de prensa y también es un tema de respeto, ¿no? Por lo que la opinión pública piensa. Finalmente las encuestadoras reflejan lo que la opinión pública, lo que el ciudadano de a pie piensa. No lo que las élites piensan, sino lo que el ciudadano de a pie piensa. Gracias. Dino, en tus años de experiencia, esta es otra pregunta del público, ¿cómo notas tú la temperatura del debate, las actitudes por parte de los congresistas en referencia a la libertad de expresión? Como te decía, a mí me parece que hay una continuidad con el Congreso anterior ahí. En los últimos plenos se vuelve a escuchar, ¿no? Se vuelve a escuchar esto de la prensa mermelera, sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos que han terminado pues de sepultar la credibilidad y la confianza en Martín Vizcarra. Entonces todo lo que él hizo, incluso digamos la vacancia contra él ha quedado reivindicada por los acontecimientes, porque si había alguna duda de que era un corrupto, bueno, ahora todos están convencidos de que lo es, y por tanto, digamos, ese golpe parlamentario, si quieres,
no fue ningún golpe, estuvo plenamente validado. Y hay quienes dicen además que habría que retrotraer todo al gobierno de Merino y reinstalar en la presidencia de la República al señor Merino. Y que esto sería posible si no fuera pues por la prensa mermelera que sigue pidiendo todo esto y manipula las cosas y manipula la opinión pública, ¿no? Entonces, eso lamentablemente sigue presente, y bueno, no sé qué ocurrirá en el futuro, ojalá que eso vaya desapareciendo poco a poco, pero yo veo esta corriente populista muy arraigada y llegando para quedarse, ojalá que me equivoque. La desconexión, ¿no? La desconexión es importante, porque las marchas que ocurrieron cuando ese congresista Merino quiso ser presidente no fueron convocadas por ningún medio de comunicación, fueron autoconvocadas. Los medios cubrimos las marchas porque era una realidad y estaban ocurriendo y eran a nivel nacional y además eran reiterativas, ¿no? Marcharon y siguieron marchando y siguieron marchando, fue toda una semana. Entonces, el Congreso y los congresistas viven en una de estas cápsulas, en una de estas burbujas, parecieran parte de un grupo de WhatsApp, ¿no? Se retroalimentan y se dice cosas que les gusta escuchar entre ellos y no se conectan con la opinión pública y no la respetan. Y la opinión pública, aunque sea un abstracto, la opinión pública lo tiene claro, lo percibe y por eso lo rechaza. O sea, es que ellos son los representantes de la opinión pública, ellos sienten que son los representantes de la opinión pública, han sido elegidos con el voto popular y que no es el caso del Tribunal Constitucional, que no es el caso de los medios de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay esa tensión entre ellos que son la expresión popular y el resto de instituciones que les hacen contrapeso. Entonces, ahora, para terminar, si me permites, tú preguntabas la posibilidad de un diálogo, ¿no? Un diálogo que no sea el diálogo que se propone en ese plan de gobierno al que se refería Cecilia. Yo la verdad que no sé si será posible, pero habría que buscar buenas experiencias internacionales en esta materia. Yo no descartaría la posibilidad de abrir un diálogo sobre esta agenda de libertad de prensa para avanzar en la medida de lo posible, pero habría que ver buenas prácticas internacionales. Pero mientras tanto, aportar al fortalecimiento de los partidos y mantenerse vigilante desde la sociedad y desde la prensa independiente. No veo que haya otra forma de hacer frente a esta forma de entender las cosas que es una amenaza para la democracia. Gracias. Andrés, la última va para ti. Te pediría, por favor, un minuto para poder cerrar el bloque. Si no hay una especie de legislación por parte del Congreso, pregunta uno de las personas que nos ve, ¿quién controla, quién regula los medios? ¿Cómo funciona eso? Creo que hay, puede haber legislación general, pero que no específicamente tiene que ver sobre cómo debe actuar un medio. ¿Quién controla los medios? Creo que el principal controlador de los medios son su público, ¿no? O sea, la audiencia, los lectores, quienes van juzgando con sus decisiones día a día y también con la opinión que felizmente ahora es más amplia gracias a las redes sociales y que van diciendo y se van dando cuenta, como dice Cecilia, ¿no? Así como las personas se dan cuenta de cuando un político les miente, cuando un político está actuando de manera irresponsable y completamente inconsciente frente a la población, también lo hace con los medios de comunicación y también lo hace con los periodistas. Y los periodistas tienen la reputación, creo que es lo que principalmente se están jugando cada día que hacen su labor. Y lo segundo es autorregulación, ¿no? Y esto es que los medios de manera institucional o de manera individual empiecen a controlar. Acá hay algo que a veces, yo lo he conversado con muchos amigos periodistas, y hay dos posiciones. Hay quienes dicen, se debe hacer periodismo de periodistas, y hay quienes dicen, no, esto es antiético, para esto nosotros no deberíamos ser personajes públicos, no es nuestra labor. Lamentablemente yo creo, así no les guste, creo que sí es parte de su labor. Es parte justamente de controlar el buen prestigio de la función periodística y del interés público que ellos defienden, el vigilar que las buenas prácticas se mantengan y denunciar cuando estas no ocurren. Si no, ¿quién lo va a hacer?
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Congreso, el Ejecutivo. No, o sea, justamente porque representan los intereses no del gremio, no de los colegas, sino los intereses del público, también creo que ellos son un mecanismo de control, de autocontrol, que no necesita un organismo de autorregulación. Este es un ejercicio individual de contrapeso a la propia prensa. Muchas gracias. Cerramos finalmente este último bloque. Y antes de dar cierre al webinar de hoy, quisiera sugerirles a los que nos están viendo que todo esto que hemos conversado de desinformación y de posverdad, revisen tanto en Twitter como en Facebook una iniciativa liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que se llama Perú Check, que es una iniciativa colaborativa de fact-checking periodístico para las elecciones del 2021. Es decir, cuando los candidatos proponen o los partidos proponen algunas ideas en sus planes de gobierno, nosotros nos dedicamos a revisar si son falsas, verdaderas o inciertas, justamente para que los electores puedan ir a votar de una manera mucho más informada. Lo pueden encontrar con Perú-Check en Twitter, al igual que en Facebook, y también en la página web perucheck.p. Invito ahora a Cledeviro Ospina. Ella es directora periodística de América Televisión y Canal N, y también directora del Consejo de la Prensa Peruana. Adelante, por favor, Cledeviro, y muchas gracias a los periodistas por habernos despedido. Hola, Rodrigo, y a los panelistas. Pues no me queda mucho que decir, que agregar, salvo resaltar el hecho de que todos coinciden en el riesgo que significa el populismo, no solo el populismo desde el legislativo, que es lo que nos convoca esta tarde, sino la posibilidad de que llegue el populismo al ejecutivo. Y ahí yo haría un matiz frente a lo que ha dicho Cecilia, porque digamos, más amenazas a la libertad de expresión de un populista de izquierda puede considerarse las amenazas de un populista de derecha como Donald Trump, que hizo y que concretó mucho sus amenazas contra la libertad de prensa, contra la verdad, contra la posibilidad de que los medios mantuvieran el prestigio, que es, digamos, la línea común de quienes intentan golpear a la prensa desde el legislativo o desde el ejecutivo, y es darle a la línea de flotación, a su valor fundamental, y es el de la credibilidad, la legitimidad, la veracidad y la honestidad. Así que coincido con lo que han dicho en el asunto de que la única defensa, la única solución es hacer más periodismo, es hacer más investigación, es hacer más verdad, es demostrar más cosas y demostrarle al público para quién trabajamos, a quién servimos con nuestro trabajo. Los congresistas, en general, muchos de ellos o algunos de ellos, creen que todo se resuelve con leyes, como hay una canción colombiana popular que habla de un alcalde que estaba muy preocupado porque en su pueblo solo se consumía la mitad de una vaca, entonces decidió sacar un decreto ordenando que se matara media vaca. Así que hay algunos políticos que creen que todo lo pueden arreglar sacando una ley contra la mentira, una ley contra la mermelada, una ley contra que me critiquen. Y para eso hoy estos candidatos o congresistas que están en esa campaña, pues utilizan una herramienta que es muy valiosa para la opinión y muy valiosa para los periodistas y para todos, que son los seguidores en las redes sociales. En el caso de ellos, de quienes quieren atacar a la prensa, pues utilizan una evangelización en las redes sociales, ¿no? Y entonces nos mandan a todas sus hordas de seguidores, hacen hashtag, ¿no? Mermeleros, gualipoleros y ese tipo de cosas que también coincido en que muchas veces algunos sectores de lo que se ha empezado a considerar como prensa estimulan también, ¿no? Pero que las redes sociales son un gran instrumento, pero también son una gran arma arrojadiza contra la prensa. ¿Qué hay que hacer? Ayudarle a la gente a entender. Es cierto que a veces los usuarios de las redes sociales y algunos de los televidentes o de los lectores o de los radioescuchas
prefieren creer a sus propias convicciones que a los hechos. Eso es verdad, es una realidad. Eso nos pasa con las cosas que nos dicen sobre el COVID en las cadenas de WhatsApp, y nos pasa con la política. Pero el papel de la prensa es llamar la atención, es hacer sonar la campanita y decir, ojo, que aquí hay una alerta de amenaza, y seguir haciendo periodismo, seguir haciendo lo que sabemos hacer. Por último, decirles, rescatar algo que en lo que han coincidido los tres: cultura democrática. Tenemos que ayudar a construir una cultura democrática, una cultura de defensa de la diversidad de opiniones, de defensa de la libertad de expresión y de defensa, por supuesto, también de la libertad de los políticos de tener posiciones políticas de uno o en otro sentido, pero siempre con el respeto a los demás. Nada más felicitar esta participación de todos en una discusión que es muy necesaria en estos tiempos de elecciones. A veces son muy tormentosos los tiempos de elecciones, pero pensaba cuál es la distancia que hay entre amigo, colabórame y maldito mermelero. Bueno, una curul. Cuando están en campaña son muy simpáticos y apenas logran la curul, las cosas cambian. Así que de pronto no es tan tormentosa la época de campaña, y más tormentosa puede ser lo que viene. Por eso es muy importante que los electores piensen bien a la hora de decidir su voto. Gracias por acompañarnos, y gracias, Rodrigo, y a los compañeros del panel. Atila Levira, muchas gracias. Y también quisiera agradecer, por supuesto, a la Embajada de la Unión Europea por unirse al Consejo de la Prensa Peruana en su lucha por defender la libertad de expresión para todos, ojo, para todos, sean periodistas o no. También, por supuesto, a Andrés, Cecilia y Gino. Y los invitamos el próximo jueves a la misma hora en nuestro cuarto y último programa de esta serie, que será sobre libertad de expresión y elecciones, donde tocaremos temas como censura y el daño que producen las noticias falsas. Muchas gracias.